A lo largo de esta presentación hemos tenido oportunidad de aproximarnos a una de las perspectivas más influyentes dentro de la psicología de finales del siglo XX para entender muchísimos fenómenos. Y por otro lado, es también una perspectiva en lo metodológico muy novedosa para entender el desarrollo de las personas. Sin embargo, este es el momento en el que me gustaría retomar con algún nivel de detalle, algunos de los riesgos que Jeffrey Guittard señalan en su artículo para la implementación precisamente de esta perspectiva en el trabajo cotidiano. Se habla de riesgos porque son situaciones que pueden ocurrir o pueden afectar directa o indirectamente la adopción de esta perspectiva. El primero de estos riesgos tiene que ver con la importancia que tiene reconocer una serie de principios que actúan como las condiciones de posibilidad para que esta perspectiva pueda, sobre todo, ayudar al desarrollo de intervenciones mucho más sensibles a las características, a las condiciones de los diferentes contextos y que por esa vía se conviertan en intervenciones mucho más efectivas para atender precisamente estas necesidades. En esa medida, entendemos que es necesario adoptar una serie de principios como la corresponsabilidad entre los diferentes actores, la acción conjunta como una de las condiciones para poder trabajar de manera organizada, precisamente atendiendo diferentes necesidades, la necesidad de reconocimiento y validación de los diferentes actores que tienen incidencia directa o indirecta en los diferentes fenómenos y por supuesto el respeto, la tolerancia, la apertura, que son principios que nos ayudan a crear un clima favorable para que las intervenciones resulten con una mayor validez ecológica. Por otro lado, encontramos otro riesgo relacionado con la alienación de la escuela, que palabras más, palabras menos, implica, por un lado, reconocer las condiciones del sistema educativo, es decir, la manera en la que está organizado, la manera en la que se gestionan los recursos, los mecanismos de comunicación, los mecanismos de control, de regulación. Dentro de estas condiciones del sistema educativo es muy importante observar también las condiciones en las que se encuentran los diferentes agentes, entre ellos precisamente las condiciones laborales de los docentes, que recordemos es uno de los principales motivos para las huelgas de los últimos 30 años, por lo menos acá en Colombia. Finalmente, encontramos que en medio de esta alienación de la escuela, la familia y la comunidad rompen sus vínculos y en muchos casos esta ruptura lleva a que cada uno de estos entornos esté aislado respecto de los otros. Y en esa medida es muy difícil que cada uno pueda asumir su responsabilidad y llevar a cabo una acción conjunta que promueva el desarrollo. Otro de los riesgos que se señala y que creo que es muy importante es el desinterés entre los diferentes actores por las preocupaciones del otro en mayúscula. Es entender la indolencia con la que muchas veces entendemos los fenómenos que le ocurren a las demás personas, el sufrimiento que viven, las condiciones en las que viven y la impotencia que se produce como consecuencia precisamente de ese desinterés. Esto es algo preocupante en nuestro país porque en muchos casos pues somos una cultura tremendamente individualista que no se preocupa precisamente por el bienestar de las demás personas. Y en esa medida, algo fundamental que veíamos hace algunos instantes tiene que ver con reconocer, respetar y tener un clima de apertura y disposición para trabajar con el otro. El último de los riesgos al que quisiera referirme tiene que ver con lo que las autoras denominan como un sistema caótico y que ya a finales de los años 70, cuando Bronfenbrenner
publica su libro Ecología del Desarrollo Humano, comenzaban a gestarse varias de las condiciones que hemos visto en sesiones anteriores y que nos llevan a entender que el mundo educativo carece de sentido, que el mundo actual en donde vivimos sigue un ritmo frenético, donde difícilmente podemos encontrarnos y preocuparnos realmente por las demás personas, que estamos viviendo en un entorno con una alta impredictibilidad, y este hecho hace que sea muy difícil poder proyectar las acciones, poder proyectar la vida en un horizonte temporal definido. Encontramos también que hay una sobreestimulación ambiental en donde cada uno de los ambientes en donde participamos está sobrecodificado. Todo el tiempo nos bombardean con millones de mensajes que se ve multiplicado fuera de eso por la masificación del Internet y sobre todo ahora con las redes sociales. Todo esto nos lleva a entender que vivimos un momento de ruptura y crisis entre las instituciones que dificulta precisamente que cada una cumpla su papel, o por lo menos lo que se espera de ellas. Y en esa medida, todo este caos en el sistema promueve que se dé un desarrollo, como lo habíamos visto en alguna sesión anterior, anómico, que carezca de referentes. Y de esta manera, el logro precisamente de esos objetivos que vincularían la escuela, la familia, la comunidad, etcétera, etcétera, diferentes ambientes, pues es muy difícil precisamente de lograrlo.